El sistema nervioso, primero, ¿qué es? ¿Qué es el sistema nervioso? ¿Para qué nos sirve? Para procesar los estímulos, para recibir señales en los músculos del cuerpo. La transmisión. Para las reacciones. Para la sobrevivencia. El sistema nervioso es el que va a garantizar la sobrevivencia del individuo. ¿Por qué? Porque el individuo tiene que estar alerta ante los cambios de su entorno para recibir la señal y dar una respuesta de acuerdo a ese evento que está sucediendo en ese momento. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso? La neurona, ¿verdad? ¿Cuáles son sus partes? Axón, somita, dendrita, vaina de mielina, núcleo. El axón. El axón, o sea, tiene prolongaciones, como son los axones y las dendritas. Los axones tienen mielina y tenemos el cuerpo celular o son. El cuerpo celular es el que va a... ¿Qué hace el cuerpo celular? Él recibe la información, la procesa y da una respuesta. ¿Y el axón? Es el que la envía. El que va a llevar esa información, ¿verdad? Entonces, hacemos un recordatorio de la subdivisión del sistema nervioso. Tenemos que hay un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el que va a estar en todo el eje mayor del cuerpo, ocupando lo que es un estuche óseo, como es la cavidad o bóveda craneana y el canal vertebral, ¿verdad? La cavidad o bóveda craneana lo ocupa el encéfalo y el canal vertebral ocupado por la médula espinal. Tenemos el sistema nervioso periférico, que es el que sale de ese estuche óseo o de esas cavidades óseas, como es cavidad craneana y columna vertebral. Entonces, dentro del sistema nervioso periférico tenemos los nervios periféricos y los nervios craneales. Y tenemos una clasificación o una subdivisión fisiológica que es de la vía de relación y del sistema nervioso autónomo. De la vía de relación es esa parte o ese sistema nervioso en conjunto. No hay una separación así como está aquí, sino que es un sistema nervioso en conjunto que nos permite interactuar con el medio ambiente. Y tenemos el sistema nervioso autónomo, que es el involuntario. Tenemos un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. ¿Vamos bien hasta aquí? Okay. Entonces ahora vamos a pasar al sistema nervioso central. Entonces el sistema nervioso central formado por encéfalo, médula espinal, el encéfalo ocupando la cavidad craneana, la médula espinal ocupando canal vertebral. Entonces iniciamos con un breve recuento del desarrollo biológico. Esto ustedes lo saben mejor que yo, ya que ustedes pues, están cursando en biología o ya vieron en biología, ¿no? Entonces tenemos que el sistema nervioso primero es un tubo, ¿no? Luego ese tubo neural va a formar tres vesículas primarias. Una es el prosencéfalo, cerebro anterior, la otra es el mesencéfalo, cerebro medio, y la otra es el cerebro caudal o rombencéfalo. Luego estas tres vesículas primarias se van a subdividir. El prosencéfalo se subdivide entre el encéfalo y el encéfalo, el mesencéfalo no se subdivide, y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Ya veremos cómo van a estar conformadas cada una de esas partes. Okay, entonces tenemos un esquema general donde tenemos el prosencéfalo, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo va a estar conformado por la corteza cerebral, dentro de ella los núcleos basales, y tenemos el sistema límbico. Va a presentar una luz que es el ventrículo lateral o los ventrículos laterales. Tenemos el diencéfalo, que va a estar conformado por epitálamo, tálamo, hipotálamo, y presenta la luz del tercer ventrículo.
encéfalo va a estar conformado por los cuerpos cuadrigéminos, el tegmento y el pedúnculo cerebral. Su luz es el gasoducto cerebral, el romboencéfalo por metencéfalo y mielencéfalo, metencéfalo por puente y cerebelo. Va a conformar la parte rostral del cuarto ventrículo y el mielencéfalo por la médula oblonga, que va a conformar la parte caudal del cuarto ventrículo. Entonces, si vemos, ese tubo neural cuando hace las subdivisiones va a dejar en el interior estos espacios o esa luz, que son los llamados ventrículo lateral, tercer ventrículo, acueducto cerebral y el cuarto ventrículo. Entonces tenemos prosencéfalo, perencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo que no se subdivide, romboencéfalo, puente, cerebelo y médula oblonga, y se continúa con médula espinal. Esta es de forma general las funciones del encéfalo. Tenemos el prosencéfalo, los movimientos y aprendizaje, integración sensorial del olfato, audición, visión, gusto y tacto, regulación térmica, regulación endocrina, la regulación circadiana. En el romboencéfalo, es esta parte que tenemos acá. Tenemos la propiocepción, movimientos finos y coordinación, origen de algunos pares craneales y centro respiratorio, centro ergónico y la función cardiovascular. Todos son importantes, pero esta es la vital. ¿Por qué? Porque aquí está el centro respiratorio y el centro de la función cardiovascular. Un daño a este nivel y es la muerte inmediata. Tenemos el mesencéfalo, el origen de algunos pares craneales y un prosencéfalo con romboencéfalo. Algunas funciones generales. Entonces, pasamos al encéfalo. El encéfalo va a estar situado en la cavidad craneana. Recordamos, la cavidad craneana tiene las partes. Una cavidad craneana. Esta de aquí será anterior, media y posterior. Entonces, el encéfalo podemos decir que va a estar conformado por el tronco del encéfalo, el cerebro y el cerebelo. Tronco del encéfalo, cerebro y cerebelo, en donde el cerebro es la mayor, es la porción más grande, ¿no?, de ese encéfalo. Entonces, cuando decimos encéfalo, estamos englobando el tronco del encéfalo, el cerebelo y el cerebro. Pasamos ahora del telencéfalo al cerebro. El cerebro va a estar conformado por los hemisferios cerebrales, son dos, ellos son simétricos, uno derecho y uno izquierdo. Va a presentar una superficie dorsolateral y una superficie medial. Ellos están separados por la fisura longitudinal. Va a presentar una parte dorsal, que es la que estamos observando aquí, y una parte basal. Una parte dorsal y una parte basal. Los hemisferios cerebrales van a presentar sobre su superficie irregularidades, como son unas depresiones, que son los surcos, y la fisura, que ya la mencioné, y las circunvoluciones, que son los giros. Entonces hay circunvoluciones, que son los giros, y los surcos, que van a separar esos giros. Surcos y fisuras. El encéfalo, el cerebro, va a presentarse, puede estudiar por áreas. Yo consideré hacerlo así por áreas. Me parece que es más fácil comunicar cada una de las estructuras, porque dependiendo de los autores que ustedes revisen, lo pueden ver de una manera muy general. Entonces, yo preferí hacerlo por las áreas que presenta ese cerebro. Entonces lo vamos a dividir en neopalio y rimencéfalo.
El neopalio es la parte nueva, lo que se dice que es la corteza, lo nuevo. Y el rinencéfalo va a estar conformado por el palio y el archipalio. Archipalio es la parte antigua, la parte, la que está en los individuos inferiores, la parte antigua, o sea, es la que les permite a ellos la sobrevivencia. Entonces tenemos neopalio, rinencéfalo, que está conformado por el palio y archipalio. Entonces en el neopalio pues vamos a estudiar esa parte del cerebro, como son los hemisferios cerebrales, que son dos, uno derecho y uno izquierdo. Vamos a ver la superficie, vamos a tener esas irregularidades que ya mencioné y le vamos a dar en algunos casos nombre, que son referencias. Dorsalmente tenemos el surco cruzado. El surco cruzado va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal. La fisura longitudinal es la que va a separar a ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Va a estar ocupado por la hoz del cerebro, que aloja el seno venoso sagital. Tenemos que no está aquí. Tenemos el surco silviano. El surco silviano aloja a la arteria cerebral media, que viene de la arteria basilar, que es la que se forma con los vertebrales. Entonces tenemos el surco silviano y tenemos el surco rinal. El surco rinal nos va a separar el área dorsal de la base. Surco rinal. Este surco rinal es dividido en una porción rostral y una porción caudal por el surco silviano. Y este surco renal pues va a estar dorsal y dorso lateral a la base. Ya vamos a ver cuáles son las estructuras de la base. Tenemos los lóbulos. En los hemisferios tenemos los lóbulos. Tenemos un lóbulo frontal. El lóbulo frontal está craneal al surco cruzado. El lóbulo frontal se relaciona con la función cognitiva, ¿verdad? Con el control del movimiento voluntario, con el aprendizaje y las emociones, la relación que hay entre ellas. De hecho, en los primates el lóbulo frontal está muy desarrollado. ¿Por qué? Porque él es el que nos da el poder discernir, ¿no?, entre diversas situaciones en la toma de decisiones. Es desarrollado en los primates. Luego tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encuentra dorsal en el hemisferio cerebral y va a estar relacionado a funciones somático-sensoriales como es el oído, el tacto, temperatura y la posición de las extremidades. Es decir, que no necesitamos ver cómo tenemos las extremidades para saber, por ejemplo, si las tenemos dobladas. No necesitamos ver que tenemos las piernas dobladas para saber que las tenemos dobladas. Tenemos el lóbulo temporal. Lateralmente es el lóbulo temporal y dorsal al surco rinal lateral. El lóbulo temporal está asociado a la audición. Integra los recuerdos con la parte sensorial, que es la visión, el gusto, el oído y el tacto. Y tenemos el lóbulo occipital, que va a estar en relación a la visión. Por eso cuando nos duele la cabeza, nosotros debemos prestar atención, si depende de qué área está doliendo la cabeza. Si está doliendo a nivel de la porción occipital, pudiese estar relacionado con la visión. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Y el olfatorio? No, lo que pasa es que el olfatorio tiene su área. Por eso es que no participa, o sea, no es parte de los lóbulos. O sea, la función olfatoria está aparte.
el cerebro, la sustancia va a estar conformada por sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? La sustancia gris va a ser periférica, pero con algunos acúmulos centrales. Y la sustancia blanca es central. Entonces, recordamos, la sustancia gris son la soma. a los cuerpos somas, ¿verdad? Sin embargo, esa sustancia gris va a conformar la corteza, como es periférica. Sin embargo, allí también vamos a encontrar axones no mielínicos o fibras no mielínicas. Entonces tenemos los núcleos de la base. Esos núcleos basales, que son la sustancia gris, que es central, van a estar conformados por el cuerpo estriado. A su vez, el cuerpo estriado está conformado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El núcleo caudado es medial y el núcleo lenticular es lateral. A su vez, el núcleo lenticular va a estar conformado por el globo pálido y el putamen. El globo pálido es ventromedial, el putamen ventrolateral. Ambos están separados por la cápsula interna, pero la cápsula interna es sustancia blanca. Ellos están separados por la cápsula interna, que es sustancia blanca. El núcleo caudado va a estar formado por la cabeza, el cuerpo y la cola, que son las partes del núcleo caudado. Los núcleos basales se asocian a la olfacción y a la coordinación de los movimientos, de la actividad motora voluntaria y a los movimientos esqueléticos. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, los núcleos basales se encuentran rostral al quiasma óptico. Ellos están rostral al quiasma óptico. Y en un corte transversal rostral al quiasma óptico vamos a encontrarlo, fíjense. Todo esto es núcleo estriado, cuerpo estriado. Este es el núcleo caudado, este es el núcleo lenticular, en donde tenemos el putamen y el globo pálido, y esta es la cápsula interna. Así se ve en un corte transversal. Ahora, la función del cerebro, el cerebro cumple diversas funciones y para completar esas funciones, ella va a estar, la sustancia blanca se va a organizar en conexiones fibrosas. Esas conexiones fibrosas se agrupan en fibras de asociación, fibras de proyección y fibras comisurales. Entonces tenemos las fibras de asociación. Estas fibras de asociación van a conectar las partes dentro del mismo hemisferio. Entonces tenemos fibras de asociación cortas, ellas están confinadas a la corteza y ellas van a conectar los giros adyacentes en forma de U. Y tenemos las fibras de asociación larga, ellas son intralobulares e interlobulares. Las intralobulares están confinadas dentro de un mismo lóbulo, es decir, por ejemplo, las que están en el lóbulo parietal, las que están en el lóbulo temporal, están dentro, van a conectar la información dentro de ese mismo lóbulo. Ahora, las interlobulares van a conectar entre la información de un lóbulo a otro. Entonces tenemos fibras de asociación cortas, que son intracorticales, y fibras largas, que son intralobulares e interlobulares. ¿Vamos bien hasta aquí? Tenemos las fibras de proyección. Las fibras de proyección van a estar conformadas por fibras aferentes y eferentes. ¿Por qué? Porque ellas van a llevar la información de la corteza a centros distantes, como es la médula espinal. O sea, la información sale del cerebro. También va a conectar la corteza a la parte profunda del encéfalo, es decir, puede conectar hacia los núcleos basales.
se conecta con corteza con núcleos basales y corteza con médula espinal, pero las partes profundas de estas estructuras. Y están también referidas a un mismo hemisferio, o sea, la información es de un hemisferio, no se interconecta la información entre los hemisferios. Y tenemos las fibras comisurales. Las fibras comisurales van a conectar los hemisferios entre sí. Ellos van a conectar con la parte contralateral equivalente. Es decir, del lado izquierdo, vamos a suponer de este punto, tiene que conectarse con el lado izquierdo del mismo punto de donde está saliendo. Es contralateral equivalente. Dentro de las fibras comisurales, la más grande es el cuerpo calloso. Tenemos la comisura del hipocampo, el fornix y la comisura anterior o rostral. El cuerpo calloso pertenece al neopalio, comisura del hipocampo, el fornix pertenecen al archipalio y esta, la comisura rostral, al paleopalio. Tenemos el cuerpo calloso, a pesar de que es una fibra comisural, lo describo aparte porque en la literatura ustedes pueden encontrar que lo describen aparte. Entonces tenemos el cuerpo calloso, es sustancia blanca, va a estar conformado por la rodilla, el cuerpo y el esplenio. La rodilla cranealmente, el cuerpo dorsalmente y el esplenio caudalmente. Ahora pasamos a la parte basal, que va a estar conformado por el rimencéfalo o paleopalio. O sea, esta parte olfatoria es el paleopalio, porque recordemos que el rimencéfalo lo conforma el paleopalio y el archipalio. Entonces, tenemos dentro del paleopalio tenemos los bulbos olfatorios, pedúnculo olfatorio, tracto olfatorio lateral, tracto olfatorio medial, trígono olfatorio y el lóbulo piriforme. Vamos a ver eso. Entonces tenemos los bulbos olfatorios, son estructuras elípticas, van a ocupar las fosas etmoidales. Luego tenemos el pedúnculo olfatorio. El pedúnculo olfatorio va a conectar al bulbo olfatorio con el hemisferio cerebral correspondiente. Luego tenemos el tracto olfatorio lateral. El tracto olfatorio lateral va a encontrarse, va a continuarse con el lóbulo piriforme. Todo esto es porción olfatoria. Fíjense entonces que la parte basal corresponde a la parte olfatoria y va a estar separada del neopalio por el surco orinal. Tenemos entonces un surco orinal rostral y un surco orinal caudal. Al lóbulo piriforme también lo llaman lóbulo olfatorio nada más. Y en una vista ventral vemos el bulbo olfatorio, el pedúnculo olfatorio, el tracto olfatorio medial. El tracto olfatorio medial conecta con los núcleos de la base. Por eso los núcleos basales tienen están asociados a la olfacción por el tracto medial. Entre el tracto medial, olfatorio medial y el tracto olfatorio lateral tenemos el trígono olfatorio. El trígono olfatorio es el espacio que hay entre estos tractos, el lateral y el medial. Y caudalmente tenemos el lóbulo piriforme. El lóbulo piriforme se conecta con el tracto olfatorio lateral, por lo tanto recibe las aferencias de ese tracto olfatorio lateral. La información del tracto olfatorio lateral va al lóbulo piriforme, la del tracto olfatorio medial va a los núcleos de la base. ¿Vamos a estudiar hasta aquí?
Tenemos la parte del minencéfalo, el archipario, va a estar formado por el hipocampo y el fornix. El hipocampo es una estructura elongada que se enrolla sobre sí mismo para tomar una forma de C. Él va a ocupar o va a formar la parte caudal del ventrículo lateral. Se continúa, esta porción ventral se conoce como el asta de Amón o el pie del hipocampo. Y luego tenemos el fornix. El fornix representa la porción eferente del hipocampo, porque lo va a comunicar con el tubérculo mamilar del hipotálamo. El hipocampo se asocia o está relacionado con el instinto y la memoria. Instinto y memoria. ¿Vamos bien hasta aquí? Y el hipocampo es la parte del encéfalo que ustedes deben buscar cuando van a hacer un diagnóstico diferencial de radio. ¿Por qué? Porque los corpúsculos de Negri se alojan en el hipocampo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora pasamos al diencéfalo. El diencéfalo va a estar, lo vamos a encontrar limitado dorsalmente por los hemisferios cerebrales, todo este diencéfalo, dorsalmente por los hemisferios cerebrales. Va a estar conformado por un epitálamo, tálamo e hipotálamo. En el epitálamo encontramos la epífisis o glándula pineal, la vénula, que no la incluye aquí. Tenemos el tálamo, es la parte media. Aquí vamos a encontrar las masas talámicas y la adherencia intertalámica. Tenemos el hipotálamo, que es ventral, donde vamos a encontrar el quiasma óptico, el tuber cinerum, la hipófisis y los cuerpos mamilares. Y tenemos un subtálamo. Entonces vamos a ver. Tenemos el epitálamo, tenemos la glándula pineal. La glándula pineal está asociada a lo que es el desarrollo y el comportamiento sexual y también a la actividad ovárica, que la actividad ovárica responda a los cambios del día, ¿no? Durante el día. Pero esta parte todavía no está confirmada, por decirlo así, al 100%. Lo asocian a que ella se relaciona con la actividad ovárica durante los cambios que ocurren en el día. Luego tenemos la vénula. La vénula es sustancia blanca que va a conectar la glándula pineal con el tálamo. Luego tenemos el tálamo, esta es la adherencia intertalámica. Vamos a tener el tercer ventrículo, todo esto, y ventralmente vamos a ver el cuerpo mamilar. Aquí le hemos retirado lo que es la parte dorsal, todo lo que son los hemisferios cerebrales, se retiraron para poder observar. Todo esto es el tálamo. El tálamo son dos masas ovoides, están laterales, van a estar conectadas entre sí por la adherencia intertalámica. Aquí tenemos la glándula pineal y la avénula. Y tenemos que el tálamo, las masas talámicas, van a formar un espacio que se denomina tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Luego tenemos el hipotálamo. En el hipotálamo vamos a observar, tenemos el quiasma óptico, se encuentra craneal al tuber cinerum,
Luego tenemos ese tuber cinerum, él va a bordear al infundíbulo o receso hipofisiario. Aquí está el tallo de la hipófisis. Entonces el tuber cinerum rodea a ese infundíbulo o tallo hipofisiario. Se va a encontrar ese tuber cinerum craneal al cuerpo mamilar y caudal al quiasma óptico. Tenemos el cuerpo mamilar, se va a encontrar craneal a la fosa interpeduncular y a los pedúnculos cerebrales y caudal al tuber cinerum. El hipotálamo se asocia en las funciones como el control del apetito, es decir, el hambre y la saciedad, en la función cardiovascular, la actividad y conducta sexual. ¿Qué otro tenemos por allí? Crecimiento. Crecimiento. Desarrollo. Deseo. No. Bueno, la hipófisis. Sí, porque la hipófisis es una glándula que produce hormonas y se va a estar situada en la fosa hipofisiaria. Esa parte toda esa se encarga de la hipófisis. Hay temperatura corporal, coordina el hipotálamo. ¿Quedó claro el diencéfalo? Sí. Pasamos ahora al mesencéfalo. El mesencéfalo es un corto trayecto que se encuentra entre el diencéfalo y el mielencéfalo o el bronquencéfalo. No mielencéfalo, metencéfalo. Se encuentra entre diencéfalo y metencéfalo. Él va a presentar en una parte dorsal que está representada por los cuerpos cuadrigéminos o folículos cuadrigéminos. Esto es lo que se llama la lámina dorsal. Va a presentar folículos rostrales y folículos caudales. Los folículos rostrales relacionados a la visión, regulan lo que es la vía visual y van a estar encargados, van a participar en el movimiento de la cabeza, del cuello y de los ojos. Tenemos los folículos caudales, son los más pequeños, van a estar en relación a la audición y van a regular la vía auditiva. Ellos también se van a encargar de analizar y buscar la fuente de los diferentes sonidos. Son los encargados de eso. Vamos a ver que ese mesencéfalo va a estar, va a presentar un espacio, una cavidad que es el acueducto mesencefálico. También en la anatomía humana lo llaman como acueducto de círculo, pero recuerden que nosotros no usamos epónimos. Entonces es acueducto mesencefálico o acueducto cerebral. Este acueducto cerebral va a comunicar tercer ventrículo con cuarto ventrículo y va a estar por allí, va a ser recorrido el líquido cerebroespinal. Entonces aquí tenemos, fíjense, dorsalmente los folículos rostrales, los folículos caudales, son dos rostrales, dos caudales, y ventralmente vamos a tener los pedúnculos cerebrales y la fosa interpeduncular. Fosa interpeduncular porque está entre los pedúnculos y tenemos los pedúnculos cerebrales. Ellos van a recibir la información del metencéfalo, reciben información del metencéfalo y se van a continuar con los hemisferios respectivamente, es decir, el pedúnculo cerebral izquierdo se continúa con el hemisferio izquierdo y el derecho lo hace con el hemisferio cerebral derecho. ¿Quedó claro el mesencéfalo? Ahora pasamos al metencéfalo, conformado por cerebelo y puente. El puente está situado en una superficie ventral y él es una estructura es una banda transversa que vamos a encontrar, donde vamos a encontrar el surco continuo, el surco basilar, perdón, el surco bulbo continuo, porque va a colindar o va a limitarse caudalmente con la fosa romboidal o el mielencéfalo y cranealmente con los pedúnculos cerebrales. Va a presentar los brazos del puente o pedúnculos cerebelosos medios.
van a conectar el puente con cerebelo. Y tenemos el cerebelo, se encuentra en la dorsalmente, va a estar caudal a los hemisferios cerebrales, va a estar separado del cerebro a través de la fisura transversa, que está ocupada por la tienda del cerebelo, que es una médula madre. Caudalmente va a estar relacionado con la médula oblonga y va a estar separado de la fosa romboidal por los velos medulares rostral y caudal. En el cerebelo vamos a estudiar un vermis que está ocupando el plano medio, y lateralmente tenemos los hemisferios cerebelares. También van a presentar circunvoluciones, que son esas irregularidades que vemos en la superficie. Si hacemos un corte transversal, vamos a observar que la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central. Como la sustancia blanca tiene forma de árbol, es así ramificada, la señalan como el árbol de la vida a la sustancia blanca. Tenemos entonces la corteza y tenemos las circunvoluciones. El cerebelo se asocia al equilibrio, a la postura. Él se encarga de mantener lo que es el tono muscular para garantizar la postura, ya sea durante el movimiento o la expresión, y principalmente el equilibrio. Y coordina también los movimientos voluntarios. Ahora tenemos las conexiones que tiene el cerebelo, porque el cerebelo tiene que llegar información y tiene que salir información también. Se hace a través de estas estructuras que son sustancia blanca. Tenemos el pedúnculo cerebroso rostral, que va a estar en la parte craneal de la fosa romboidal o del cuarto ventrículo. Va a estar formado por fibras eferentes. ¿Qué quiere decir? Que la información del cerebelo va a ir hacia el mesencéfalo. Por eso es eferente, porque va a salir del cerebelo hacia mesencéfalo. Sin embargo, también tiene algunos componentes aferentes. Tenemos el brazo del puente o pedúnculo cerebeloso medio. Conecta, como ya mencioné, puente con cerebelo. Va a estar formado por fibras aferentes. Es decir, la información va a recibir la información que viene del puente, del núcleo del puente. Y tenemos el pedúnculo cerebeloso caudal. También contiene fibras aferentes, porque va a recibir la información que viene de médula espinal. Entonces tenemos pedúnculo cerebeloso rostral, va a comunicar con mesencéfalo, el pedúnculo cerebeloso medio con el puente y el cerebeloso caudal con médula oblonga. Recibe la información de la médula oblonga que viene de médula espinal. Entonces, ¿qué encontramos en la superficie ventral ahora del mielencéfalo? Pasamos a mielencéfalo. Recordemos que el mielencéfalo es una médula oblonga y sus funciones están relacionadas con lo que es los núcleos respiratorios y de la función cardiovascular principalmente. Y algunos núcleos del pared craneal, que eso lo veremos en la siguiente clase. Entonces, ¿cuáles son las partes del mielencéfalo? Tenemos una superficie ventral y una superficie dorsal. Vamos a tener el mielencéfalo, va a estar relacionado cranealmente con el puente o metencéfalo y caudalmente con médula espinal. Entonces, con el puente
va a estar separado por el surco bulbo continuo. El surco bulbo continuo nos marca el límite entre puente y médula oblonga, surco bulbo continuo. Tenemos el agujero ciego, que es parte de ese surco bulbo continuo. Vamos a tener los cuerpos trapezoides. Ellos están en relación a la audición, a la función auditiva. Los cuerpos trapezoides tienen forma trapezoidal. Tenemos las pirámides, tenemos la oliva, tenemos el surco, la decusación piramidal. Esto quiere decir que la información que viene del lado derecho va a pasar al lado izquierdo. Y viceversa, la que viene del lado izquierdo va a pasar al lado derecho, pero no en todos los casos. Eso va a depender. De los tractos que conforman la médula espinal. Por ejemplo, tenemos el tracto, tenemos uno que se llama el espinotalámico. Ese espinotalámico, él va a traer, o sea, él se va a encargar de procesar la información del tacto discriminativo y de la propiocepción. ¿Qué es el tacto discriminativo? Que usted, sin ver, usted agarra, por ejemplo, una tijera, sin ver, usted sabe que es una tijera. Simplemente con tocarlo, usted sabe que es una tijera. ¿Por qué? Porque nosotros en la yema de los dedos tenemos los corpúsculos de Mechner, que ellos son los que van a recibir la información de esa superficie que se está tocando. Y sin ver, usted sabe que es eso. Usted agarra una pelota, sabe que es una pelota. Sin embargo, puede discriminar, por ejemplo, entre una pelota de básquet y una de fútbol. Porque usted nada más con tocar la de básquet, usted sabe que tiene unas líneas, ¿verdad? Unas hendiduras y es áspera. La de fútbol va a tener hexágono, ¿verdad? Y es relativamente lisa. Ese tracto viaja por la médula espinal y aquí en la decusación piramidal pasa al lado contralateral. El lado derecho pasa al lado izquierdo. Y la propiocepción se refiere a que se lleva el estímulo de cómo se tienen las extremidades. O sea, por ejemplo, usted tiene sus brazos cruzados, usted no se necesita ver que usted tiene los brazos cruzados para saber que los tiene cruzados. No lo siente. Usted sabe que está cruzado. Usted sabe que tiene las piernas cruzadas, que tiene las piernas dobladas, sin necesidad de ver. De eso se encarga ese tránsito. Pero no todos hacen eso. Hay uno que lleva la información directa sin necesidad de hacerla, de pasar por la decusación. Y la mayoría se cruza. No todos, son muchos. Eso es lo que se conoce como los la parte funcional del sistema nervioso. Profe, ¿será por eso que a veces dicen que si tú eres zurdo, entonces tienes el lado derecho del cerebro más desarrollado? Si eres derecho, entonces tienes el lado izquierdo, como que se invierte? ¿O no tiene nada que ver con eso? No, sí, porque es el uso que usted le dé. Es el uso que se le dé. Pues, por ejemplo, a nivel del, claro que me voy a ir para atrás. Por ejemplo, no lo mencioné, por ejemplo, el rinencéfalo, o sea, la parte olfatoria. ¿En qué especie creen ustedes que es más desarrollada? En los carnívoros. Ahí es bien desarrollado. Se desarrolla porque la necesidad de esa especie lo amerita. Se desarrolla y así sucede con las otras partes. O sea, la parte que está en constante es la que va a desarrollarse. Por ejemplo, ¿en qué especie ustedes creen que el sistema o la parte olfatoria no es desarrollada y es nula? Todos tienen su parte olfatoria. Claro que
¿Qué van a valer? Mamíferos marinos. Sí, lo tienen bastante desarrollado. Ellos son Los tiburones no tienen olfato. O sea, está la parte olfatoria, pero pobremente desarrollada. ¿En qué? En los mamíferos marinos. Sí, lo tienen desarrollado. No lo tienen desarrollado. ¿Viste? Recuerda que ellos se comunican por el Hable del agua. Por la emisión de sonidos. sonidos. Entonces deben tener Y colocación. un buen sentido auditivo. Ellos son los extremos. Los mamíferos marinos no tienen, o sea, sí lo tienen, pero para su desarrollado. Y los carnívoros sí lo tienen desarrollado. Sí, ahorita le vuelvo a decir. El otro se le ha ido. Dile que ya no En la superficie dorsal. Las tortugas tienen el sentido de olfato desarrollado, las tortugas marinas. No es mamífero, pero sí me la pregunto. Yo diría que pobremente desarrollado. Porque a pesar de que ellos, o sea, ellos entran al agua, igual tienen una parte, una conducta terrestre. Entonces sí deben tener algo de sentido del olfato. Ok, en las pistas dorsal del mieloencéfalo nos vamos a encontrar con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo va a estar formado por la fosa romboidal, que tiene forma de rombo. En la fosa romboidal vamos a encontrar un surco medio dorsal, surcos limitantes. Tenemos, para ver, caudalmente el óvex, que se va a comunicar con el canal del epéndimo, y cranealmente con el ápice, que se va a comunicar con el acueducto mesencefálico. Tenemos el velo medular rostral, velo medular caudal. El surco medio dorsal se continúa con el surco medio dorsal de la médula espinal. Y vamos a tener el fascículo glacilis y el fascículo cuneiforme. Tenemos el pedúnculo cerebroso rostral, el pedúnculo cerebroso medio y el pedúnculo cerebroso caudal. Esas son las partes del mieloencéfalo en la superficie dorsal. ¿Todo bien hasta aquí? Pensé que decía. Qué largo. Que ya no ha terminado. Sí, ya pasó muy largo. No, son 60 láminas, yo vi 69. Ahora pasamos al sistema ventricular. Los que nombré en el esquema al principio, en el encéfalo tenemos un sistema ventricular. Ese sistema ventricular son cavidades. Tenemos dos en el telencéfalo, que son los ventrículos laterales derecho e izquierdo. En el diencéfalo tenemos el tercer ventrículo, y en romboencéfalo tenemos el cuarto ventrículo. ¿Por qué en romboencéfalo? Porque el romboencéfalo tiene el puente y la médula va a estar formado el metencéfalo y el melencéfalo. El puente forma la parte rostral del cuarto ventrículo y el melencéfalo la parte caudal. Vamos a tener el acueducto del mesencéfalo o cerebral. Vamos a encontrar los plexos coroideos, y estas cavidades van a estar ocupadas por el líquido cerebroespinal. Entonces, tenemos los ventrículos laterales. Una parte que se me olvidó mencionar por allá arriba. Los ventrículos laterales, o sea, los hemisferios están separados, aparte de la fisura longitudinal. Ellos también van a estar separados, están separados y la vez los conectan por un tabique septal, o por una parte septal, que se llama el septum pellucid. Va a separarlos a los hemisferios y cierra los ventrículos laterales. Entonces tenemos el ventrículo, aquí hay líquido, aquí hay líquido, aquí hay líquido. El líquido va a pasar, o la comunicación va a ser
del ventrículo lateral al tercer ventrículo por el agujero interventricular. Del tercer ventrículo al cuarto ventrículo por el acueducto mesencefálico. Y en el cuarto ventrículo van a pasar al espacio, ese líquido va a pasar al espacio subaracnoideo por los agujeros laterales y también por el otro que se llama agujero de Magen, creo. Hay uno de Lusca y el de Magen. Y tiene continuación a través del canal del epéndimo hacia médula espinal. Entonces tenemos el ventrículo lateral al tercero por el agujero interventricular, del tercero al cuarto por el acueducto mesencefálico y en el cuarto va a pasar al espacio subaracnoideo por agujeros laterales y el canal del epéndimo a través de quién? A través del ovex. Lo dejaron allá en la fosa romboidal. ¿Ese líquido es el mismo cefalorraquídeo? Cefalorraquídeo o cerebroespinal es el mismo. Ajá. ¿Han escuchado el término de hidrocefalia? Sí. ¿Qué ocurre en la hidrocefalia? Se estrecha la luz de estas estructuras y comienza a acumularse el líquido. Casi siempre, por lo general, es aquí en el acueducto mesencefálico. ¿Qué se hace? Bueno, se coloca una válvula para ampliar la luz del acueducto y permite que el líquido circule. Claro, es que genera liquidación. ¿Cómo? Es que genera más líquido. Ajá, no. Se cierra. Ajá, exacto. Y como no puede circular, se va acumulando. Profe, ¿eso también se ve en otras especies, parte de la humana? Mira, no he leído sobre eso, pero sí debe ocurrir también. Sí debe ocurrir porque Lo que pasa es que puede ocurrir que aquí haya un estrechamiento, que aquí también haya un cierre parcial. Lo que pasa es que eso no lo reporta. Por ejemplo, si eso ocurre en el caballo, Exacto, que va a pagar una operación de exacto, salto. lo que hacen con el óvulo del cerdo, una matadera. Y si también Argentina el caballo matadero también. Y el carnívoro, si eso se presenta, por lo general es el primer estadio de vida, porque eso nunca viene solo. Ese tipo de anormalidades en los cuadrúpedos, ellos nunca vienen solos, eso siempre viene acompañado de otras alteraciones. Cuando ustedes vean, si están viendo embriología, cuando vean teratología, ellos van a mencionar eso. Mejor que lo que yo estoy diciendo aquí. Pero no está reportado, y por menos que no lo puedo. ¿Quién lo paga para hacer? Pero por eso, porque cuando ya vean que es algo que tenga que ver con el tema nervioso, la gente, bueno, ya hasta ahí llegó. profe, esa condición de que se inflame, lo que serían los conductos, bueno, se podría hacer conductos. Que se inflamen esas estructuras, entonces se considera una anomalía. Entonces aquí tenemos, fíjense, el ventrículo lateral, aquí parte del septum pelúcido, pasa al tercer ventrículo por el agujero interventricular, del tercero al cuarto por el acueducto mesencefálico y del cuarto pues al espacio subaracnoideo por los agujeros laterales y al epéndimo a través del ovex. Ahora pasamos a ese líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo lo producen los plexos coroideos. Se produce de manera constante. Es incoloro e inodoro. Contribuye a la nutrición, evita la fricción de las estructuras. También contribuye a retirar el desecho del sistema nervioso central. ¿Cómo se produce? Lo producen los plexos coroideos, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde creen ustedes que viene ese líquido cefalorraquídeo? O sea, lo producen los plexos coroideos, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿qué toma el plexo coroideo para formar el líquido cefalorraquídeo? Del plasma.
ultrafiltrado del plasma. Profe, pero ahorita, o sea, no tiene nada que ver con la linfa. No, No, para nada. no, no. Esto está en línea de otra cosa. Ok. Sí, está en línea de otra cosa. La absorción se hace a través de las vellosidades aracnoideas. La circulación ya la vimos. Y la función, ya saben que es de nutrición, de protección, libera de sustancias tóxicas al sistema nervioso central. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, entonces, bueno, aquí tenemos nuevamente el resumen de la circulación de los ventrículos laterales en el tercero, a través de la red interventricular, del tercero al cuarto en el acueducto cerebral, y en el cuarto ventrículo va el espacio subaracnoideo por los agujeros laterales o de Lütker y la apertura medial o agujeros de Magenta. El canal del epéndigo por el ovis. Ahora pasamos a las meninges. ¿Qué serán las meninges? ¿Qué creen ustedes a qué lo asocian? Es algo que cubre todo el sistema nervioso, ¿no? Como unas capas de tejido conectivo. Son membranas, ¿verdad?, de tejido conectivo que van a recubrir el sistema nervioso central. ¿Con qué propósito? Protección, ¿verdad? Van a brindar protección. Entonces son tres, de externo a interno o de superficial a profundo. Tenemos dura madre, opaquimeninge, aracnoides, y pia madre, la más profunda. Ambas se le llaman leptomeninges. Iniciamos con la dura madre. La dura madre es la más gruesa, la más resistente, es avascular, es tejido conectivo fibroso. Va a estar a nivel del encéfalo y a nivel de médula espinal. Ella presenta dos hojas, la dura madre, pero a nivel del encéfalo o a nivel de la cavidad craneana, las dos hojas permanecen adosadas al periósteo de la cavidad craneana. Pero a nivel de dura madre sí se van a separar. Entonces, a nivel del encéfalo va a formar tabiques. Vamos a ver eso. Entonces, fíjense, aquí están en cavidad craneana, van a estar las dos hojas en relación o adosadas al periósteo de los huesos que conforman la cavidad craneana, pero a nivel de la silla turca, las hojas se separan. Vamos a tener una hoja superficial que va a estar adosada a la silla turca, a la fosa hipofisiaria, y una hoja profunda. La hoja profunda que va a formar, ¿cómo se llama? El diafragma de la silla turca. Tenemos entonces esos repliegues de dura madre. Tenemos la hoz del cerebro. La hoz del cerebro se inserta en la cresta sagital interna y rostralmente en la cresta gali. Va a ocupar la fisura longitudinal del cerebro para separar los hemisferios cerebrales. Va a presentar va a estar, o allí se aloja el seno venoso sagital. Tenemos la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo va a estar ocupando la fisura transversa que se encuentra entre el cerebro y cerebelo. Aquí también vamos a encontrar senos venosos transversos. Y tenemos el diafragma de la silla turca, que ya ustedes saben, hay una hoja profunda y una hoja superficial. La hoja profunda se va a extender desde las apófisis clinoides rostrales a las apófisis clinoides caudales para formar ese diafragma de la silla turca. ¿Vamos bien hasta aquí?
a nivel de la médula espinal, la dura madre va a envolver a toda la médula espinal. Va a haber se va a dosar, o sea, aquí se separan las dos hojas, la superficial y la profunda. La superficial se va a relacionar con el periósteo del canal vertebral y la profunda se va a relacionar con aracnoides, aracnoides. Entonces, entre la hoja superficial de la dura madre y el periósteo se forma el espacio epidural, que allí se va a encontrar el tejido graso parcialmente liquefactado. Y la dura madre va a recurrir también a las raíces de los nervios espinales antes de que salgan por los agujeros intervertebrales. Entonces, la dura madre es como un estuche para la médula espinal. Caudalmente, la dura madre va a formar el filum terminal, que va a extenderse, el filum terminal se va a extender caudalmente, y con el filum terminal interno forma el filum terminal externo, con el filum terminal interno forma el ligamento coccigio, que se va a insertar en las vértebras coccígeas. También pueden encontrar que señalan que el ligamento coccigio lo forma solo la dura madre, o que también pues, algunos lo asocian con la parte de pia madre, con el ligamento interno. Es como irrelevante también esta parte. No vamos a entrar en polémica por eso. Luego tenemos la segunda membrana, que es la aracnoides. La aracnoides es más delgada que la dura madre, poco vascularizada, el tejido conectivo laxo. Va a presentar o va a estar, o sea, va a tener dos partes, una parte superficial que va a estar en relación con la dura madre y una parte profunda que va a estar en relación con pia madre. Entonces ya va a generar unos espacios. Cuando está en relación con dura madre va a formar el espacio subdural. O sea, entre dura madre y aracnoides es el espacio subdural. Entre aracnoides y pia madre va a formar el espacio subaracnoideo. Y cuando la aracnoide se separa de la pia madre, va a formar las cisternas. Son tres cisternas principalmente. La más grande y la más importante es la cisterna cerebelo-medular. Y aquí es donde, por ejemplo, en pequeñas especies se toma el líquido cefalorraquídeo. Las otras cisternas es la cisterna del quiasma óptico y la cisterna de la fosa que está a nivel de los pedúnculos cerebrales, a nivel de la fosa interpeduncular. Y va a formar las granulaciones aracnoideas o vellosidades aracnoideas, que a través de esas vellosidades vimos anteriormente que se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí tenemos, fíjense, tenemos dura madre, entre dura madre y aracnoides el espacio subdural, entre aracnoides y pia madre el espacio subaracnoideo. Entonces la pia madre es la más profunda, aracnoides es la segunda y dura madre la externa. Entonces vemos aquí la cisterna cerebelo-medular, que se va a encontrar entre el cerebelo y la médula espinal. Ese espacio en donde se separa la aracnoides de la pia madre. Ahora pasamos a la pia madre. La pia madre es la más profunda, es muy delgada, es muy vascularizada. Se va a adosar a la superficie del sistema nervioso central, es decir, a nivel del encéfalo y a nivel de médula espinal. Va a estar en contacto directo con esas estructuras. Y la pia madre va a formar los plexos coroideos, que los vamos a encontrar en los espacios que están en el encéfalo, a nivel de los ventrículos laterales. Encontramos plexos coroideos, a nivel del ventrículo lateral también encontramos plexos coroideos. ¿Qué hacen los plexos coroideos? ¿Cuál es la función?
la pía madre a nivel de médula espinal, en la superficie lateral de la médula espinal, él va a formar los ligamentos dentados. Esos ligamentos dentados forman parte de los medios de fijación de la médula espinal. Entonces, bueno, aquí tenemos esta que está en contacto directo con la estructura nerviosa, es pía madre, aracnoides, el espacio subaracnoideo, y tenemos en relación al hueso la dura madre. Este será el espacio subdural. Fíjense acá. Tenemos el espacio subaracnoideo, pero estas fibritas que se están proyectando de la superficie lateral de la médula espinal a las paredes del canal vertebral, ligamento dentado. Clara la meninge, dura madre, aracnoides, pía madre. Sí. Ahora pasamos a la médula espinal. La médula espinal es un cordón cilíndrico aplanado dorso-ventralmente que va a ocupar el canal vertebral, se extiende desde el agujero magno hasta, dependiendo de la especie, puede ser hasta la región lumbar, hasta la región o hasta la región sacra, va a depender de la especie. Bueno, las envolturas de la médula espinal, al igual que vimos en cavidad craneana, pues tenemos la dura madre, aracnoides y pía madre en contacto directo con la médula espinal. Y fíjense que tenemos los ligamentos dentados. En la configuración externa de la médula espinal vamos a tener que ella va a presentar unos engrosamientos, uno a nivel cervical y uno a nivel lumbar. Se denominan engrosamientos o intumescencias cervical y lumbar. ¿Por qué? Porque de aquí se origina el plexo braquial y aquí el plexo lumbar. El cono medular representa la terminación de la médula espinal, es el estrechamiento que hace la médula espinal. Tenemos el filum terminal, que es la continuación de este cono medular, y vamos a encontrar en su superficie un surco longitudinal dorsal o surco mediano, un surco laterodorsal, una fisura ventral y un surco lateral ventral. Estos surcos nos permiten separar la médula en partes, en áreas. Okay, ahora tenemos las regiones de la médula espinal. Tenemos que hay una médula espinal a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar y sacra y caudal. Ahora pasamos a los segmentos. Los segmentos de la médula espinal corresponden a la parte de la médula espinal en donde se origina el nervio espinal, es decir, donde está la raíz de origen y la raíz de salida del nervio espinal. Ese es el segmento. Entonces, donde tenemos el segmento es donde están las raíces del nervio espinal. Ese es un segmento. Entonces, por ejemplo, vamos a tener a nivel cervical tenemos 8 segmentos cervicales. ¿Pero por qué? Porque a nivel del atlas sale el primer nervio espinal a través del agujero vertebral lateral y el agujero al lápiz sale el primer par de nervio espinal. El segundo segmento lo hace directamente también en el axis a través del agujero vertebral lateral. Y ya el tercer segmento sí lo va a hacer es
a nivel de a nivel de ese espacio o de ese agujero intervertebral. Por eso es que aquí hay 8 segmentos cervicales. Y así sucesivamente en la región torácica, en la región lumbar, vamos a tener esos segmentos. Entonces aquí tenemos esas intumescencias o esos engrosamientos a nivel cervical, a nivel lumbar, a nivel cervical el plexo braquial, a nivel lumbar el plexo lumbosacro. Y tenemos uno que esto no lo nombran todos los autores, que dicen que hay un engrosamiento a nivel del cono medular. Muchos autores solamente nombran estos dos. Este casi no lo nombran. Entonces, como les mencioné, la terminación de la médula espinal recibe el nombre de cono medular. Y de aquí se va a originar el filum terminal. Del cono medular se origina el filum terminal, que va a estar compuesto de células gliales y células ependimales. Va a terminar este cono medular en el equino en S1, S2, en bovinos en L6, S1 y en perro en L6, L7. Esto nos orienta a nosotros al momento de aplicar la anestesia epidural, porque en estas especies se hace a nivel de la base de la cola, porque este cono medular pasa al espacio lumbosacro. Por eso no lo podemos hacer en el espacio lumbosacro, porque allí todavía tenemos médula espinal. En el perro o en el carnívoro, la médula espinal o ese cono llega a nivel de L7, es decir, no pasa al sacro. Y por eso es que allí podemos realizar esa función lumbar. Tenemos lo que es la cauda equina, el conjunto de raíces de los nervios sacros y coccigios que se originan de ese cono medular y que se extienden caudalmente, que van a formar una estructura en forma de penacho. Ahora tenemos la configuración interna, el corte transversal de la médula espinal. Que vamos a observar la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris, en el caso de la médula espinal, es central y la sustancia blanca es periférica. La sustancia gris tiene forma de H, va a presentar 2 astas dorsales, 2 astas ventrales, 2 astas dorsales, 2 astas ventrales. Pero a nivel torácico y lumbar va a presentar unas astas laterales. ¿Por qué? Porque allí está el origen del sistema simpático. El sistema simpático, su origen es tóraco-lumbar. Por eso, la médula espinal entonces tiene que tener esas astas laterales para esa parte del sistema simpático. Entonces, la sustancia blanca es periférica y ella se va a organizar en funículo dorsal, en funículo lateral y en funículo ventral. Funículo dorsal, funículo lateral y funículos ventrales. Corresponden a las vías ascendentes y vías descendentes. Los dorsales son ascendentes, los laterales son mixtos, hay ascendente y descendente, y los ventrales son descendentes. Los descendentes con la vía motora, los ascendentes con la vía sensitiva, y los laterales mixtos, sensitivo, motor. La cosa de la lista. No, eso como no quite la entonces aquí también, aquí dan el nombre de funículo dorsal, funículo blanco y funículo ventral. El dorsal, el lateral y el ventral.
Cranealmente se continúa con la médula oblonga, caudalmente con la cauda equina, con el filum terminal y el ligamento caudal o coccygeal, que ya sabemos que lo forma dura madre o pueden encontrar que es dura madre y liga madre. Tenemos los ligamentos dentados que lo forman liga madre, la salida y el ingreso de las raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales y vasos sanguíneos que entran y salen de la médula espinal.